Para el día de hoy vamos a estudiar el tema el vino de la ira. Recuerde que estamos hablando sobre una ciudad llamada confusión, que es toda la lección de toda la semana, pero hoy vamos a descubrir un poco más sobre estas características que ya nos comenzaba a introducir nuestro pastor Denis Perla el día de ayer. Así que vamos a pedirle al Señor en oración que ilumine nuestro entendimiento. Nuestro bondadoso Padre, gracias te damos porque en tu palabra has dejado las claves que necesitamos para comprender estos textos del libro de Apocalipsis, que son más claros de lo que a veces imaginamos, pero también a veces golpean nuestras creencias. Y Padre, ayúdanos a comprender que tú tienes un mensaje de amor para ayudarnos a salir de los engaños del enemigo. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, pastor, para el día de hoy vamos a ir de lleno al texto que nos presenta nuestra lección, porque me parece el mejor lugar para comenzar para este día. En Apocalipsis 17, versos 1 y 2 y luego el verso 15, dice así: Entonces vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y me dijo: Ven, y te mostraré el castigo de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Con ella han fornicado los reyes de la tierra, y sus habitantes se han embriagado con el vino de su fornicación. Y el verso 15 dice: me dijo también, las aguas que viste donde la ramera se sienta son pueblos y muchedumbres, naciones y lenguas. Y luego en Apocalipsis 18, en versos del 1 en adelante, dice: Después de eso vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria. Y clamó con potente voz: ha caído la gran Babilonia. Parece que se está repitiendo el segundo mensaje. Y se ha vuelto habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave sucia y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con su excesiva lujuria. Y oí otra voz del cielo que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y no recibáis sus plagas. Hay muchos detalles acá, pastor, pero quizás comenzando con esta figura, ¿por qué una mujer ramera? ¿Y a qué se refiere este adulterio o fornicación en la que ha caído, como lo presenta la Biblia? Muy bien, creo que aquí tenemos que extender la explicación de los simbolismos. Recordemos que el libro de Apocalipsis es un libro que está basado en simbolismos. No tenemos nosotros que adivinar cuáles son esos simbolismos o interpretarlos en el sentido que yo tengo que buscarlo por mí mismo, cuál es ese simbolismo, sino que yo tengo que ir a la misma Biblia. En el libro de Apocalipsis, de hecho, ya leímos algunos simbolismos que logran ser revelados, pero también en el Antiguo Testamento nosotros encontramos esos simbolismos, así que tal vez podemos dar algunos conceptos aquí. Vamos a comenzar. Estaba tratando de ver por dónde comenzamos, porque hemos mencionado Babilonia, hemos mencionado ramera, en el texto bíblico hemos mencionado que las aguas sobre las cuales se sientan reyes de la tierra. Entonces todos estos son simbolismos, voy a decirlo, ¿qué es Babilonia? Ayer comenzamos a hablar qué es Babilonia. Babilonia, según lo presenta el libro de Apocalipsis, es la unión de todo sistema, poder, llamémosle poder, gobierno, todo sistema, ya sea político o religioso, que se agrupa en contra de los planes de Dios. Eso es Babilonia. Porque ¿cómo comenzó Babilonia? Babilonia viene desde Babel, por eso la ciudad se llama Confusión, viene desde Babel, donde Dios había dado una orden. Allá Dios había dicho en Génesis: ya no va a llover más. Pero de repente Nimrod, que fue uno de los líderes de una confederación para construir una torre, dijeron: no le creemos a Dios, vamos a hacer nuestra propia torre, nos vamos a librar, no dependemos de las amenazas de Dios ni de las promesas, nosotros por nosotros mismos sobrevivimos. Eso es Babilonia, y allí comienza ese espíritu, ese es el ADN que va a lo largo de la historia, y cualquier persona que de la misma manera dice: no, yo no necesito a Dios en mi vida, no, yo me la juego solo, yo hago lo que yo quiero, está en ese espíritu, en ese ADN de Babilonia,
que es el ADN de Lucifer en el cielo, que dijo, yo voy a poner mi trono por encima de Dios, yo voy a hacer aquí, o sea, no necesito a Dios en mi vida. Ahí comencemos hablando en general, eso es el espíritu de Babilonia. Pero en el libro de Apocalipsis, Babilonia es la confederación de tres sistemas que tenemos aquí en el libro de Apocalipsis. Tenemos el dragón, que es Satanás, Sí. la bestia que sube del mar y la bestia que sube de la tierra. Esos tres conforman la Babilonia del libro de Apocalipsis. Del libro de Apocalipsis. Ahora, ¿por qué se menciona a una mujer? Porque entre estos tres, el dragón que ya es Satanás, la bestia que sube del mar, representa a ese sistema, a un sistema religioso, y la bestia que sube de la tierra representa un sistema político. Entonces ahí tenemos que el dragón que es Satanás usa aquí en esta tierra sistemas políticos y religiosos para cumplir sus propósitos. Por eso es que este mensaje es para toda persona, todo habitante del planeta Tierra. Por eso es que este mensaje es tan importante. Ahora, ¿por qué se menciona a una mujer? Ya vimos en Apocalipsis 12 que había una mujer pura que está vestida del sol, etcétera, y esa mujer representaba ha representado a la iglesia, a los fieles hijos de Dios. Pero entonces cuando en la Biblia vemos una mujer que se la describe aquí como una ramera, entonces representa a un sistema que se hace llamar religioso, pero que está corrompido. Por eso ahí dice ha fornicado, porque ya no está siguiendo las órdenes de Jesús, que es la cabeza de la iglesia, sino que está siguiendo otras órdenes, está usando otros medios. El poder de la iglesia debe venir de Jesús, no debe buscar el poder del Estado, no debe buscar el poder del gobierno para imponerse, no, busca el Espíritu, busca a Jesús. Entonces, esta mujer, esta ramera, representa un sistema religioso que se ha desviado del plan de Dios. Y, ojo, dice que está sentada sobre muchas aguas, está sobre una bestia sentada sobre muchas aguas. No debemos confundir entonces, las muchas aguas representarían el poder político, los poderes políticos de este mundo. Creo que ahí tenemos entonces nosotros claramente el concepto de qué representaría cada una de estas cosas que nosotros hemos visto. ¿Por qué dice que ha fornicado? Porque en vez de, bueno, recordemos cuando Jesús instituyó la última cena, Él le dijo a sus discípulos, esta es mi sangre del nuevo pacto. Mi sangre del nuevo pacto, este vino lo voy a beber de nuevo en el reino. Entonces representa a Jesús, su sacrificio, pero este sistema político también da un vino, pero ya está adulterado, ya no es el de Jesús, sino que busca acomodarse a las costumbres de este mundo, a las creencias de este mundo, y entonces se hace llamar religioso, pero por otro lado extrae cosas del paganismo del mundo, cosas seculares, la une con lo religioso, y eso es lo que le da a las personas, y les dice, mire, esto es lo que ustedes tienen que seguir y obedecer, y las personas vienen, y entonces se muestra como beber, es un poder de seducir, y esto finalmente, que los poderes políticos y económicos de este mundo le dan la seguridad a este sistema y le dicen, mire, todo está bien y todo está en paz. Y las personas, con tal de tener la seguridad económica, van a seguir los dictados de este poder. Hasta ahorita hemos puesto allí como las ecuaciones, ¿verdad? A más B es igual a C. Y entonces, pero no hemos dicho quién es A, quién es B y quién es C. Pero hemos puesto cómo va la ecuación hasta este momento. Claro que sí, pastor. Bueno, pero todavía quédese con nosotros porque faltan algunos días de esta semana donde vamos a hablar de eso. Pero aquí en este mensaje, o en la lección de hoy, se nos presenta de nuevo el mensaje que nosotros llamamos el del segundo ángel, pero usted ya nos ha dicho, es un solo mensaje al final. Y entonces, ¿qué papel juega el mensaje de los tres ángeles para poder
reconocer todos estos elementos que ya usted ha puesto las bases para lo que vamos a seguir estudiando durante la semana. Bueno, el mensaje de los tres ángeles viene a abrir la mente, la visión espiritual de las personas y decirles, si ustedes no siguen el Evangelio, las enseñanzas de Jesucristo, adoran a Dios, temen a Dios, se dan cuenta que están viviendo en el periodo del juicio, hay un peligro, y el peligro es que ustedes van a seguir lo que sigue todo el mundo, porque este poder político y religioso pues ha tenido una gran repercusión, un gran alcance, y todavía no se ha visto la totalidad de la fusión de este triunvirato satánico, porque se habla de la famosa Trinidad satánica en contraposición con la Trinidad de Dios. De hecho, el libro de Apocalipsis tiene siempre estas estructuras, contrastar. Babilonia, ¿con quién es contrastada? Con Jerusalén, que es la ciudad de Dios. Y cada una, la mujer ramera con la mujer vestida de sol. Entonces hay contrastes. Si me dicen, mira, si tú no estás haciendo esto, en contraposición hay otra cosa, y es peligroso que tú puedas seguir eso. Así que por esa razón es importante que nosotros podamos estudiar esto. Ahora, ¿por qué el título de la lección que dice el vino de la ira? Sí. De la ira de Dios. ¿Sabe que este concepto está en el Antiguo Testamento? Por ejemplo, en Job, capítulo 21 y el versículo 20, ahí se habla de beber el vino de la ira de Dios, que no es otra cosa que el juicio de Dios. Algunos dicen, bueno, ¿y por qué el vino de la ira de Dios? Y Dios, no, es que Dios va a hacer juicio contra Babilonia, contra estos sistemas que engañan al mundo, que de hecho dice que esta mujer ramera estaba llena de la sangre de los mártires. Tremendo. Eso significa que es un poder que podemos identificar en la historia, que persiguió a los cristianos, a los que se quisieron mantener fieles a la palabra de Dios, los persiguió, los mató y los destruyó. Podemos rastrear en la historia, porque no es algo a escondidas. No, matar claro millones de personas no se puede hacer en la oscuridad. No. ¿Podemos rastrearlo? Claro que sí. Entonces, Babilonia, lastimosamente instigada por el enemigo, por Satanás, ha hecho todo esto, nos da las señales y dice, entonces Dios le da el pago. Entonces se habla ahora del vino de la ira de Dios, que no es otra cosa que el juicio de Dios sobre este poder que ha causado mucho daño, y que ya lo había dicho anteriormente, si no hay juicio final, si no hay día del juicio, el mal gana. Por eso es importante entender estas lecciones. Tal vez usted está sufriendo ahora, tal vez usted dice, pero es injusto lo que me está pasando. Aún Babilonia, que ha hecho tanto daño, dice la Biblia, tiene un día final, un día de caída. Amén. El mal no va a durar para siempre. Por eso estas lecciones son importantes. Dios mismo le da el pago a Babilonia y se representa como el vino de la ira de Dios. Ellos dieron un vino falso, y entonces se representa el juicio de Dios como un vino de castigo para este poder que se alza contra Dios. Así que queremos que usted esté atento a lo que todavía vamos a aprender. Creo que con esto ya usted tiene herramientas para ir armando el rompecabezas de lo que hemos estado conversando, y para saber que el mensaje que Dios tiene para nosotros es un mensaje de esperanza hacia el futuro, porque Satanás y toda su confederación finalmente serán destruidos. Pastor, ayúdenos a orar para que el Espíritu Santo ilumine nuestra mente para comprender que este mensaje no tiene que ver con atacar a personas, con criticar personas, sino más bien con develar lo que Satanás ha urdido en el mundo como esa gran trama para engañar a la humanidad. Amén, Padre. Te damos gracias, Señor, porque hoy hemos tenido la seguridad de que nada de lo que sucede en este mundo pasa por alto de tu vista. Amén. Y que tú estás al control, eres consciente de las dificultades, problemas que el pecado nos ha causado, y cómo el enemigo usa personas, usa gobiernos, usa sistemas filosóficos y aún religiosos para actuar en contra de ti y de tu pueblo. Pero gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú te vas a levantar en defensa de tu pueblo y que el bien triunfará al final. Gracias por estas promesas maravillosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén.